Cuando Virgo se convierte en la peor pesadilla, no lo hace con estruendos, gritos ni arrebatos descontrolados. Lo hace con una frialdad quirúrgica, con una precisión milimétrica que hiela la sangre. Este signo, regido por Mercurio, lleva en su interior un laboratorio de pensamientos afilados, una inteligencia estratégica capaz de diseccionar la verdad con la misma facilidad con la que un bisturí corta un velo de seda. Durante mucho tiempo, Virgo soporta. Tolera con estoica compostura los desplantes, las injusticias, los desprecios. Observa en silencio. Analiza. No se precipita. Pero en ese proceso aparentemente pasivo, su mirada va almacenando cada detalle, cada contradicción, cada palabra cargada de doble intención, cada acto injusto disfrazado de norma. Lo ve todo. Y lo recuerda todo. Lo que pocos comprenden es que la paciencia de Virgo no es sumisión, es contención. No es debilidad, es evaluación. Porque cuando decide actuar, lo hace con una contundencia que no deja márgenes para la réplica. Es la tormenta que llega después del silencio, la ola precisa que lo arrasa todo sin dejar escombros. Ese momento temido por quienes lo subestimaron, por quienes abusaron de su bondad, por quienes confundieron su elegancia emocional con cobardía. Virgo no ataca porque quiera hacerlo, lo hace cuando ya no hay otra salida, cuando la dignidad se le levanta desde las entrañas como un titán que rompe cadenas. Es en esa hora cuando el abusón se estremece. Porque descubre que quien creía manipular, ahora lo mira con una mezcla de indiferencia y poder. Porque Virgo no necesita gritar para destruir. Lo hace con argumentos tan sólidos como el acero, con una lógica tan implacable que desarma cualquier mentira. Con una ironía fina como una hoja afilada, que no deja herida visible pero corta hasta el alma. Da miedo porque no busca venganza, busca justicia. Y la obtiene con una inteligencia que arrasa sin misericordia lo falso, lo sucio, lo hipócrita. Quien intentó humillar a Virgo y lo empujó más allá del límite, no enfrenta a una víctima que llora. Enfrenta a un estratega que ya no perdona. A un guerrero que se quitó la coraza del respeto porque ya no hay nada que respetar. Y entonces sus palabras se vuelven sentencias. Sus actos, lecciones inolvidables. Destruye con hechos, con verdades, con pruebas que nadie puede refutar. Deja al descubierto las máscaras, los dobles juegos, los abusos. Y lo hace con una frialdad que espanta, porque no le tiembla la voz, no le tiembla la mano, no le tiembla el alma. Cuando Virgo se cansa, se levanta como una sombra que se vuelve luz incandescente. Ya no calla, ya no aguanta, ya no suaviza. Desnuda a los cobardes con una claridad que quema, expone a los mentirosos con la exactitud de quien lleva años estudiándolos. No busca herir, busca purgar. Y eso es lo que lo vuelve tan temido, no actúa desde la rabia, actúa desde la verdad. Y la verdad, cuando ha sido ignorada, aplastada o utilizada en su contra, se convierte en su arma más poderosa. Porque nada aterra más que alguien que ha recuperado su voz y sabe exactamente cómo usarla. Ese Virgo que emerge del cansancio es una versión elevada y feroz de sí mismo. Ya no busca aprobación, ya no busca paz con quien no entiende el valor del respeto. Se vuelve espejo y juez, memoria viva de todo lo que otros quisieron enterrar. No se rebaja, pero tampoco concede. Se vuelve límite. Se vuelve frontera. Y quien traspasa esa línea, se encuentra con un ser que no necesita gritar para que se le escuche, que no necesita violencia para generar temor, que no necesita castigo para hacer que la verdad se imponga como una fuerza de la naturaleza. Y cuando esto ocurre, hasta el más valiente duda. Porque ese Virgo imparable, ese Virgo que ha decidido no callar más, no volverá a permitir el desprecio. Se vuelve el guardián de su propio templo, el arquitecto de una justicia que ya no espera de los demás. Esa justicia la ejerce con sus propias manos, con su propia mente, con su propia energía. Y entonces, los que se creyeron intocables tiemblan. Porque descubren que subestimar a Virgo fue su mayor error. Porque quien lo empujó al abismo, ahora lo ve regresar con alas que cortan el viento y ojos que ya no necesitan compasión, porque han despertado a su destino más temido, ser la lección de los que nunca aprendieron a respetar. Ese momento en que Virgo se convierte en la peor pesadilla es también el instante en que se convierte en su versión más auténtica. Libre del peso de agradar, libre del deber de callar, libre del autoengaño de esperar que el mundo sea justo. Él mismo se hace justicia. Y en ese acto majestuoso y aterrador,
demuestra que detrás de su aparente docilidad siempre hubo un coloso dormido. Ahora está despierto. Y nada ni nadie podrá volver a someterlo. Porque ha recordado quién es, y eso es más poderoso que cualquier arma. Virgo, en su versión más peligrosa, no es una erupción volcánica que se anuncia con rugidos, sino un temblor profundo, imperceptible al principio, pero capaz de derrumbar estructuras que se creían eternas. Cuando este signo llega a ese umbral donde ya no queda espacio para el silencio, la moderación o el sacrificio, su despertar se vuelve un acontecimiento que marca un antes y un después en la vida de quienes lo rodean. Este despertar es un llamado ancestral que activa todos los códigos del guerrero interior, un guerrero que ha sido forjado no en el campo de batalla físico, sino en el horno del análisis, la observación y la templanza. Hay una fuerza antigua que habita en Virgo, una que conecta con la pureza primordial del propósito. No es la pureza ingenua del que desconoce el mal, sino la del que lo ha visto de cerca, lo ha soportado, lo ha diseccionado y ha decidido no volverse como él. Pero cuando se ve acorralado, traicionado, menospreciado, esa pureza se transforma en determinación sagrada. Entonces la lógica, que tantos menosprecian por considerarla fría o distante, se convierte en un arma justiciera, tan precisa como implacable. Virgo no necesita caos para vencer, necesita información, coherencia y firmeza. Y cuando los reúne, se vuelve invencible. Astrológicamente, la energía virginiana es mutable y de tierra. Esa combinación le otorga una capacidad camaleónica para adaptarse sin dejar de estar enraizado en su verdad. Pero cuando alguien pretende arrancarle esas raíces, hacerle creer que su valor depende de los demás, entonces Virgo se reinventa desde su núcleo, y en esa reinvención recupera su soberanía. Es entonces cuando los manipuladores pierden poder, cuando los déspotas sienten que su control se desvanece, porque Virgo ha dejado de explicarse, de justificarse, de pedir permiso para existir. Ha recordado que su existencia no está sujeta a validaciones externas. Ha comprendido que no tiene por qué cargar con culpas ajenas ni pagar precios emocionales impuestos por quienes jamás supieron lo que significaba dar sin doble filo. Cuando este signo, tan entregado y discreto, se ve obligado a sacar a la luz esa versión de sí que intimida, no lo hace desde la venganza, sino desde una misión interior ineludible: restaurar el equilibrio. No destruye por destruir, destruye lo que es tóxico, lo que ha enfermado el sistema, lo que ha corrompido la dignidad. Su furia no es estridente, es quirúrgica. No lanza golpes al aire, corta exactamente donde está el tumor. Porque Virgo no actúa con pasión ciega, actúa con visión limpia. Y por eso su accionar, cuando se activa, no deja opción, lo falso se desmorona, lo injusto se expone, lo superficial queda en evidencia. La energía de Mercurio que lo rige le da una mente ágil, precisa y profundamente estratégica. Y cuando se activa su fase más despierta, esa mente se convierte en una red de conexiones capaces de entrelazar verdades, patrones, motivaciones ocultas y contradicciones con una lucidez que aplasta cualquier discurso tramposo. Es aquí donde quienes lo traicionaron sienten verdadero miedo, porque comprenden que no están frente a un ser que busca causar daño, sino frente a un ser que ha decidido, por fin, hacer justicia con la verdad como estandarte. Virgo es tierra que se mueve, pero también tierra que se defiende. Puede parecer que cede, que da demasiado, que espera demasiado. Pero en realidad está midiendo. Está tomando nota. Porque su sentido del orden, de lo justo, de lo correcto, es demasiado alto para que deje pasar la mezquindad indefinidamente. Llega un momento en que la balanza se rompe y ya no hay compasión que lo detenga. Entonces activa su don más temido, su capacidad para mostrar, con datos, hechos y una lógica irrebatible, que el castillo que otros construyeron sobre mentiras está a punto de caer. Y lo hace sin rabia desbordada, sin caos, con una serenidad que desarma, porque quien ya no tiene miedo de perderlo todo es más poderoso que cualquier tirano. En ese punto, Virgo también accede a una transformación interna. Ya no busca complacer, ya no intenta que lo comprendan, ya no se parte en mil pedazos para encajar en moldes ajenos. Se vuelve él mismo su propio refugio. Se redime. Se honra. Y esa redención es tan luminosa que deslumbra, tan firme que saca a flote las inseguridades de los demás. Porque ha dejado de agachar la cabeza. Porque ha renunciado al rol de salvador silencioso. Y en ese momento, quienes antes lo veían como alguien fácil de manejar, lo observan con desconcierto, con temor, incluso con admiración, porque finalmente ha tomado el control de su destino con una majestuosidad que no se puede ignorar.
Ese Virgo que ya no necesita aprobación para brillar, ese Virgo que ha hecho de su dolor una fuerza indestructible, camina con paso firme entre las ruinas de lo que otros intentaron imponerle. Y lo hace con la frente en alto, con la paz de quien no se ha traicionado a sí mismo. Porque al final, lo que más atemoriza de Virgo no es su capacidad de destruir lo injusto, sino su habilidad para renacer más sabio, más fuerte, más entero. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Porque ha recordado quién es, la conciencia viva que todo lo ve, el guardián del orden natural, el filtro entre la mentira y la verdad. Y nadie que haya intentado doblegarlo saldrá ileso de ese encuentro con su auténtico poder. Lo que aún no se ha comprendido del Virgo que despierta desde la profundidad de la humillación es la magnitud casi cósmica de su transformación interior. Es el signo que, cuando se ve empujado a los márgenes de la dignidad, no solo se defiende, se trasciende. Porque en su esencia más profunda, Virgo es alquimia. Lleva dentro el arte sagrado de convertir el dolor en sabiduría, el desprecio en templanza, la oscuridad en claridad. Es el signo que no necesita la aprobación del mundo cuando ya ha hecho las paces con su conciencia, con esa voz silenciosa que nunca traiciona y que siempre ha sido su única brújula. Cuando Virgo se cansa de ser subestimado, ignorado o utilizado, no busca validarse con el ruido de los demás. Se recoge en su mundo, en ese santuario interior donde el análisis se transforma en iluminación. Y allí, lejos del bullicio, del juicio, de los gritos ajenos, construye su contraofensiva más demoledora, la evolución. Se pule como el diamante que fue forjado bajo la presión más cruel. Y cuando vuelve a mostrarse, lo hace desde una autoridad que no se impone, se revela. Una autoridad que nace de la coherencia interna, de no haberse traicionado jamás, de haber resistido sin vender el alma. En el zodiaco, Virgo está asociado al servicio, pero no al servilismo. Esa distinción se vuelve vital cuando su paciencia se agota. Porque entonces deja de servir a quienes lo toman por hecho y comienza a servir a una causa más alta, la de su propia dignidad. Ya no entrega su energía a relaciones que lo drenan, ya no sostiene estructuras que lo asfixian. Toma sus dones, su inteligencia, su rigor y los pone al servicio de sí mismo, con una precisión devastadora. Se convierte en el arquitecto de su libertad, en el custodio de sus límites, en el sabio que ya no busca enseñar con palabras sino con hechos imponentes que no admiten réplica. Virgo pertenece a la tierra, pero también pertenece al momento exacto en el que lo útil se encuentra con lo esencial. Y cuando alguien lo hiere de forma constante, lo obliga a reconectarse con esa parte sagrada que sabe que su valor no depende del rol que juega en la vida de otros, sino de la verdad que defiende. Esa verdad, cuando se ve pisoteada, no se apaga. Se endurece. Se convierte en escudo y en espada. Virgo no ataca para herir, protege lo que ha cuidado durante tanto tiempo, incluso cuando no fue valorado. Y ese acto de defensa se vuelve inquebrantable porque ya no responde al ego herido, sino al alma despierta. Pocos comprenden que Virgo no guarda rencor, guarda memoria. Y esa memoria es exacta, precisa, organizada. No olvida detalles, no ignora matices, no se traga excusas. En su interior, cada experiencia se convierte en un archivo emocional, y cuando ese archivo se activa, lo hace con la contundencia de una verdad que no ha sido corrompida por la manipulación. Es entonces cuando desmonta narrativas falsas con la naturalidad de quien ha estado esperando el momento exacto para hablar. No busca humillar, pero termina dejando sin palabras a quienes se acostumbraron a dominar con gritos o con silencios forzados. Virgo también representa el dominio del cuerpo, la mente y el espíritu. Y cuando ha sido vulnerado, su camino no es el de la autodestrucción, sino el del perfeccionamiento. Se disciplina, se fortalece, se refina. Se reconstruye desde adentro hacia afuera, pieza por pieza, pensamiento por pensamiento, paso por paso. Y al hacerlo, recupera el control de su destino. Ya no depende de la aprobación externa para avanzar. Ya no se somete a entornos contaminados por el ego ajeno. Camina solo si hace falta, pero no se detiene. Porque ha hecho del silencio su fortaleza, del análisis su motor, y de la justicia interior su guía inquebrantable. Desde la óptica épica del alma, Virgo es el estratega silencioso que, cuando actúa, no deja cabos sueltos. Su venganza no es visceral, es estructural. No destruye con fuego, destruye con evidencia. No arremete con descontrol, arrasa con exactitud. Y eso es lo que aterroriza.
Porque cuando otros aún están atrapados en el juego de la reacción emocional, Virgo ya ha dibujado el mapa completo de cómo responder sin perder el alma, sin ensuciarse las manos, sin entrar en la mediocridad de la revancha banal. Su poder radica en que no compite, corrige. No se iguala con el abusador, lo desenmascara. No se lanza al barro, eleva la conversación a un plano donde la verdad lo ilumina como un faro que no necesita gritar para imponerse. Y tras esa transformación, el mundo ya no lo reconoce. Porque lo que era visto como fragilidad era en realidad profundidad. Lo que se tomaba por pasividad era contemplación. Lo que parecía sumisión era cálculo. Virgo no se transforma por capricho ni por despecho. Se transforma porque el alma no le permite seguir habitando espacios donde no se respeta su luz. Y esa transformación es irreversible. Es la señal de que algo ha cambiado para siempre. Porque cuando el Virgo herido se convierte en el Virgo despierto, entonces ya no es solo un signo, es una fuerza de la naturaleza que ha recordado su misión, su límite, su valor. Y nadie, absolutamente nadie, que haya intentado quebrarlo, volverá a tener poder sobre él. Jamás. Hay una dimensión aún más profunda y pocas veces comprendida del Virgo que ha sido herido hasta su núcleo, ese que emerge cuando todo lo que era conocido, funcional o razonable se ha fracturado por el abuso continuado, por la humillación sistemática, por la denigración silenciosa y prolongada. Esa dimensión se activa cuando la mente analítica ya no puede conciliar la lógica con el desamor, cuando el alma, profundamente ética, ya no puede justificar el maltrato desde la compasión. Entonces, algo sagrado e indomable despierta en Virgo. No es rabia. No es revancha. Es el llamado ancestral de la restauración del orden. Porque Virgo, al estar ligado al arquetipo de la cosecha, está profundamente conectado con las leyes invisibles que rigen la consecuencia, el equilibrio, la verdad que debe volver al centro. Ese Virgo que ha sido despreciado y empujado al límite no regresa igual. Regresa con una mirada que ha cruzado el abismo. Una mirada que ha aprendido a ver más allá de las apariencias, que ha descifrado la estructura del engaño, que ha aprendido a distinguir con precisión entre la luz fingida y la oscuridad que se disfraza de virtud. Su percepción, afinada por el sufrimiento, se vuelve quirúrgica. Ya no se deja engañar por las máscaras. Ya no acepta las medias tintas. Ya no negocia con la mediocridad moral. Porque ha comprendido que ceder ante lo corrupto es renunciar a su propia esencia. En ese renacimiento, Virgo se vuelve una conciencia viva y activa que ya no espera que el mundo sea justo, lo hace justo. En ese nuevo estado, su palabra es ley, su presencia exige respeto, su energía es filtro y espejo. Ya no tiene la necesidad de justificarse ni de explicarse. Su sola vibración establece una barrera invisible que repele la hipocresía, que incomoda a los que viven desde la mentira, que confronta a los manipuladores con la contundencia de alguien que ya no necesita nada de ellos. Su independencia se ha vuelto absoluta. Su claridad es un faro que ilumina lo que muchos preferirían mantener en la sombra. Astrológicamente, Virgo representa también la medicina, la sanación, el servicio que purifica. Y cuando ha sido forzado a cruzar el umbral del dolor, esa medicina que porta no es suave, no es dulce, es fuerte, amarga, pero necesaria. En esa fase, Virgo deja de ser curador de los demás y se convierte en su propio alquimista. Cura sus heridas con rigor, con disciplina, con introspección radical. Se vuelve su propio maestro, su propio templo, su propia fuente. Y es desde ese estado de autosuficiencia sagrada que se vuelve inalcanzable para todo aquello que antes lo debilitaba. La energía que alguna vez cedía por amor o lealtad mal colocada, ahora se vuelve incorruptible. El Virgo que ha cruzado esa frontera interna ya no lucha con espadas, lucha con principios. Ya no se defiende, se posiciona. Ya no pide respeto, lo encarna. Y esa encarnación se siente como una fuerza que no grita, pero que impone. Es el tipo de poder que no necesita presentaciones, que no busca validaciones, porque nace de la integridad más profunda, de esa coherencia silenciosa que emana de quien ha vivido en carne propia el precio de su propia conciencia. Su poder no está en el ruido que hace, sino en la impecabilidad de sus actos, en la transparencia de su propósito, en la inquebrantable conexión entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Nadie que haya provocado la caída de Virgo puede comprender del todo la magnitud de su regreso. Porque Virgo no vuelve como antes. Vuelve con un nuevo código de existencia.
Uno donde ya no acepta migajas emocionales, ni ambigüedades disfrazadas de amor, ni manipulaciones envueltas en carisma. Ha aprendido a leer entre líneas, a descifrar intenciones ocultas, a oler la falsedad antes de que pronuncie una palabra. Ya no se entrega con la inocencia de antes. Ahora elige, selecciona, y su lealtad es un privilegio que se gana, no una carga que se aprovecha. Y sin embargo, a pesar de toda su fuerza, de su precisión, de su capacidad de demolición ética, Virgo no se convierte en verdugo. No busca venganza. No actúa por resentimiento. Actúa por principio. Actúa para que no se repita. Actúa para que nadie más tenga que soportar lo que él soportó. En su despertar, se vuelve ejemplo silencioso de fortaleza estructural, de inteligencia emocional elevada, de justicia sin odio. Ese es el verdadero terror para quienes lo lastimaron, descubrir que no pueden destruirlo, que su alma ha florecido incluso en medio del fango, que su conciencia no se ha manchado, y que ahora es más fuerte, más sabio y más libre de lo que nunca imaginaron. Ese Virgo no perdona desde la debilidad, perdona desde la comprensión profunda de su propio valor. Y si no perdona, no es por venganza, es porque el alma ya no resuena con la energía de quien no aprendió. Camina sin mirar atrás, con los ojos puestos en una misión más alta, en una vida más limpia, en una verdad más afilada. Ya no necesita destruir a nadie para demostrar su poder. Su sola existencia, invulnerable, imparable, íntegra, se vuelve el mayor castigo para quienes alguna vez quisieron verlo quebrado. Porque ese Virgo, ahora invicto, ha recordado su propósito eterno, ser guardián del orden en un mundo que olvida el valor de lo correcto. Y eso, para quienes viven del abuso, del caos y de la mentira, es la peor pesadilla hecha carne. Hay un aspecto oculto en ese Virgo que despierta desde las entrañas del desengaño, uno que no se ve a simple vista pero que tiembla en las raíces mismas del destino de quienes lo traicionaron. Virgo, cuando cruza el umbral de la tolerancia, no solo se transforma, sino que comienza a activar una cadena de cambios que no se limitan a su entorno inmediato. La energía virginiana, cuando se desata desde su polaridad más elevada, se convierte en un vórtice de depuración colectiva. No solo limpia lo suyo, limpia lo ajeno. No solo rompe sus cadenas, desmantela estructuras que sostenían mentiras compartidas, acuerdos invisibles basados en el abuso, sistemas disfrazados de orden que ocultaban injusticias. Ese Virgo que despierta es una fuerza civilizadora, una restauración del equilibrio en todo lo que toca. Su presencia ya no es solo un acto de resistencia personal. Se convierte en símbolo. Representa la victoria silenciosa del alma que se negó a ceder ante lo corrupto. Y su victoria no es una explosión, es una ascensión. Una que se eleva desde la constancia, desde la determinación, desde la coherencia llevada al extremo. Virgo, en su máxima expresión, se convierte en una brújula moral para los que lo rodean. Su mirada ya no busca aprobación, busca impacto. Su palabra ya no busca consuelo, busca transformación. Su energía ya no busca complacer, busca depurar. No entra en guerras de egos, no responde con fuego a la provocación. Simplemente eleva su frecuencia tanto que lo falso no puede alcanzarlo. Y eso, para los manipuladores y tiranos, es más temible que cualquier ataque frontal, es ser ignorado por alguien cuya validación era lo único que sostenía su poder ilusorio. Astrológicamente, Virgo representa el sexto paso de evolución del zodiaco. El momento en que la conciencia individual comprende que su existencia está al servicio de algo más grande. Por eso, cuando Virgo deja de aguantar abusos, no lo hace solo por él. Lo hace por todos los que alguna vez se callaron por miedo, por todos los que soportaron con dignidad, por todos los que fueron tratados como instrumentos y no como seres humanos. En su rebelión silenciosa, en su despertar meticuloso y sin estridencias, Virgo se convierte en voz de los silenciados, en acción de los paralizados, en claridad para quienes aún dudan. Ese despertar no se parece al de otros signos que estallan, que arden o que rompen de forma impulsiva. Virgo renace con método. Con un plan que ya estaba en marcha incluso antes de que los demás sospecharan. Su inteligencia natural le permite trazar su evolución con precisión casi divina. No improvisa. Cada palabra que pronuncia, cada límite que establece, cada silencio que decide mantener es parte de una estrategia para cortar lo innecesario, lo enfermo, lo impuro. Y en ese proceso se convierte en cirujano del alma. No tiembla, no duda, no retrocede. Su bisturí es la verdad,
su anestesia es la calma que aterra, su cicatriz es la memoria de quien ya no será jamás dominado. Virgo también representa el vínculo entre el cuerpo y el espíritu. Y cuando se levanta desde la herida, empieza a habitar su existencia con una conciencia plena. Recupera su salud emocional, su postura física cambia, su energía vital se purifica. Se convierte en canal limpio. En un instrumento de precisión. Ya no carga culpas ajenas, ya no se sacrifica en altares ajenos, ya no negocia su paz. Y desde ese estado de integridad radical, proyecta una influencia tan potente que incluso quienes antes lo ignoraban se ven obligados a reconocer su nuevo lugar. No porque lo imponga, sino porque se lo ha ganado desde el núcleo mismo de su renacimiento. Hay en Virgo una cualidad que muchos temen sin poder explicarlo, la mirada que ve a través de ti sin que diga una sola palabra. Esa mirada se vuelve especialmente potente cuando has sido traicionado. No busca herirte, pero te atraviesa. No te juzga, pero te expone. Porque no hay máscara que sobreviva al escrutinio de una mente virginiana despierta. No hay discurso que resista el contraste con su memoria. No hay manipulación que se sostenga frente a su claridad. Esa es su mayor venganza, hacer que los demás se enfrenten a sus propias contradicciones sin necesidad de atacar. Solo con presencia. Solo con hechos. Solo con la verdad. Ese Virgo que vuelve del dolor no vuelve para adaptarse otra vez. Vuelve para redibujar los límites, para reconstruir las normas, para reescribir su historia. No busca venganza, busca redención. Y su redención personal se convierte en lección universal. Porque al no rebajarse al nivel del ofensor, se convierte en una versión más elevada de sí mismo. Una versión que inspira, que incomoda, que transforma. Y ahí está su triunfo supremo, en haberse convertido en ley sin haber dictado sentencia, en haber ganado sin necesidad de batallar, en haber trascendido sin haberse ensuciado. Virgo no vuelve para que lo entiendan. Vuelve para ser comprendido por quienes están en su misma frecuencia. Ya no fuerza diálogos con quien no quiere escuchar. Ya no se desgasta en explicar su valor. Su sola forma de vivir, su disciplina, su pureza emocional, su capacidad de construir en medio del caos, son prueba suficiente de quién es. Y para quienes alguna vez pensaron que podrían someterlo eternamente, su nueva versión no solo es inalcanzable, es un espejo que devuelve, sin filtros, el verdadero rostro de su error. No desde la rabia, sino desde una dignidad que ya no puede ser tocada. Cuando Virgo se convierte en pesadilla, no lo hace desde la destrucción externa. Lo hace desde la reconstrucción interna. Y esa reconstrucción es tan impecable, tan pulida, tan perfecta, que deja a la intemperie todo lo que fue burdo, tosco y falso a su alrededor. Se vuelve medida. Se vuelve parámetro. Se vuelve faro para los dignos y sombra para los indignos. Ha cumplido su proceso alquímico. Ha atravesado la noche sin perder la brújula. Ha vencido sin necesidad de herir. Y eso lo convierte no solo en invencible, sino en eterno. Porque el Virgo que despierta desde la herida ya no pertenece al mundo de los que sobreviven, pertenece al linaje de los que se elevan. Lo que muchos aún no comprenden de Virgo es que su poder no reside únicamente en su mente aguda, ni en su orden impecable, ni en su capacidad de ver lo que otros pasan por alto. Su fuerza más devastadora yace en su conexión con el deber superior. Virgo no vive para satisfacer caprichos ni busca imponerse por ego. Está diseñado para restaurar, refinar, limpiar lo contaminado por el descuido, lo distorsionado por el desorden, lo dañado por la inconsciencia. Y cuando ese Virgo ha sido traicionado, rebajado, manipulado o infravalorado durante demasiado tiempo, cuando su paciencia ha sido confundida con debilidad y su entrega con servidumbre, lo que se desata en él no es venganza, es destino. El momento en el que Virgo se convierte en la peor pesadilla no es repentino. Es un proceso, una acumulación silenciosa, una gestación interna de límites que se resquebrajan uno a uno hasta que algo irrumpe desde el núcleo con la fuerza inquebrantable de lo inevitable. Ese Virgo que aguantó sin rencores, que analizó cada detalle buscando comprender, que intentó mediar entre lo que sentía y lo que veía, que ofreció 1000 oportunidades esperando una mínima señal de reciprocidad, cuando por fin se levanta, lo hace con una gravedad espiritual que descoloca a todos. Ya no es el Virgo que calla, que justifica, que tolera. Es el Virgo que, alineado con el universo, se vuelve emisario de una justicia más alta, de una consecuencia que ya no se puede esquivar.
Este tipo de Virgo ya no mira a los ojos de quienes lo ofendieron buscando explicación. Los mira desde un lugar tan elevado que la distancia entre su energía y la del abusador se vuelve abismal. Ha salido de la matriz del miedo, del condicionamiento, del deber malentendido. Se ha convertido en amo de sí mismo. Y lo hace desde una frialdad sabia, desde una contención que no es represión, sino poder interno perfectamente canalizado. Ya no se desgasta reaccionando, ni se doblega intentando reparar vínculos que no respetaron su valor. Ahora es el quien pone las condiciones. Ahora es el quien decide que merece su energía, y lo que no, es cortado de raíz, sin dramatismo, sin escándalo, con una firmeza que no deja espacio al retorno. Virgo es tierra mutable, y esa cualidad le permite adaptarse sin perder su base. Pero cuando llega el momento de su metamorfosis radical, no se adapta más, se transforma. No se pliega, se redefine. Y en esa redefinición no hay espacio para el pasado que lo ensució. Ya no mira atrás porque ha aprendido que el tiempo que dedicaba a curar a otros, a justificar actos injustos, a sostener realidades rotas, ahora lo necesita para sí. Para construir un mundo limpio, exacto, real. No quiere perfección en los demás, quiere coherencia. No exige obediencia, exige verdad. Y si no la encuentra, se va sin ruido, pero dejando un vacío imposible de llenar. Ese Virgo, transformado por la experiencia, deja de ser funcional a dinámicas enfermas. Ya no es el que calla para evitar conflictos, ni el que minimiza sus heridas por el bien del grupo. Ahora habla si es necesario, actúa si es urgente, se retira si es inevitable. Ha comprendido que su presencia, su tiempo, su entrega son sagrados, y no están disponibles para quien no sepa sostenerlos con integridad. Ha dejado atrás la versión de sí mismo que aceptaba lo inaceptable, que esperaba redención en quienes no sabían lo que era el respeto. Ha quemado puentes sin culpa, ha cerrado puertas sin resentimiento, ha aprendido a vivir sin el ruido de quienes no supieron valorar su silencio. Cuando Virgo accede a esta dimensión superior de sí mismo, se convierte en un maestro sin necesidad de enseñar. Su sola forma de estar, su claridad, su orden interno, su forma de tomar decisiones se convierten en guía involuntaria para quienes aún están atrapados en el ruido de la confusión. No necesita tener la razón, porque ya vive desde la certeza. No busca imponer, porque ya ha conquistado el terreno más difícil, el de su propio dominio. Y esa victoria interior es tan poderosa que todo lo que lo rodea comienza a alinearse con su nueva frecuencia. Lo falso se cae, lo caótico se aleja, lo desordenado se revela. Porque Virgo, ahora despierto, es incompatible con lo impuro. Incluso su silencio adquiere una nueva calidad. Ya no es el silencio del que soporta, sino del que ha trascendido. Es el silencio que incomoda porque ya no carga con culpas ajenas, ni responde a manipulaciones emocionales, ni entra en juegos de poder. Su silencio ahora es límite, es declaración, es espejo. Y en ese espejo los demás se ven reflejados tal como son. Ese es su castigo, su consecuencia. No el ataque, sino la claridad. Desde esta posición elevada, Virgo se vuelve impermeable a la mediocridad emocional. Ya no se deja arrastrar por el chantaje afectivo, por las promesas vacías, por las palabras sin hechos. Ha calibrado su radar para captar la verdad en los gestos, en los detalles, en las acciones. Y si no hay verdad, se aparta sin avisar. Su energía ya no está al alcance de cualquiera. Ha aprendido que su valor no está en lo que da, sino en lo que elige no entregar más. Y ese discernimiento lo blinda, lo empodera, lo separa de la rueda del dolor repetido. Lo que hace que este Virgo sea tan temido por quienes lo lastimaron no es su deseo de venganza, es su capacidad de elevarse sin arrastrarse. Es su habilidad para recomponerse en soledad, para reconstruir una vida nueva sobre los escombros sin una sola lágrima pública, sin un solo reproche. Es su talento para convertir el abandono en foco, la decepción en sabiduría, el rechazo en maestría. Lo que realmente aterra no es que haya despertado, sino que ya no lo necesitan. Y que su ausencia pesa más que cualquier presencia anterior. Porque Virgo, una vez que ha sanado, no vuelve jamás a donde fue herido. No desde el orgullo, sino desde la comprensión absoluta de su propio destino. Y ese destino ya no es el de ser apoyo de los débiles de conciencia, ni escudo de los que no saben amar. Su destino ahora es brillar desde su exactitud, desde su belleza sobria, desde su maestría invisible.
Su camino es otro, y quien lo mire desde lejos sentirá la lejanía de alguien que ya ha cruzado el umbral. Ya no se puede tocar a ese Virgo. Porque ahora pertenece a un plano donde solo los verdaderos pueden permanecer. Porque ese Virgo, que un día fue roto, ahora es inviolable. Y esa inviolabilidad, más que temor, despierta respeto. Porque se ha ganado su lugar, no por lo que sobrevivió, sino por la forma en que resurgió, impecable. Existe una capa aún más profunda en la evolución de Virgo cuando se ha transformado en esa fuerza que ya no puede ser subyugada. Y es su capacidad para convertirse en una energía que no solo se libera de la opresión, sino que comienza a generar una revolución silenciosa en todo lo que toca. Virgo, cuando ha despertado desde el umbral del sometimiento, no se limita a salir del encierro emocional o mental en el que lo habían mantenido. Empieza a modificar la realidad. La reestructura. La rediseña. Porque su visión, antes contenida por la autocensura, por la empatía mal entendida, por la necesidad de ser útil a toda costa, ahora se convierte en un arte supremo de transformación. Ya no vive solo para ajustar su existencia a las expectativas externas. Se vuelve una entidad soberana que exige que el mundo también se ajuste a la verdad, al respeto, a la coherencia. Su mirada ya no se inclina buscando permiso, sino que se alza imponiendo presencia. No desde el ego, sino desde el alma. Ya no encaja en relaciones tibias, en estructuras grises, en dinámicas de poder desequilibradas. Ha adquirido una sensibilidad tan afinada, una intuición tan precisa, que apenas percibe una disonancia energética, su ser entero reacciona. No necesita confirmaciones, ni evidencias externas, ni pruebas rotundas. ¿Lo sabe? Lo siente. Lo detecta con una exactitud que desarma a cualquiera. Y es allí donde su poder se convierte en un campo magnético que empieza a modificar incluso la conducta de los demás. Ya no es solo que los manipuladores lo teman, es que los débiles de voluntad se repliegan. Saben, sin saber cómo, que ya no pueden mentirle. Que ya no pueden jugar con su silencio. Que ya no hay grietas emocionales por donde entrar. Virgo se ha vuelto un sistema blindado, no porque se haya cerrado al amor, sino porque ha dejado de permitir que el amor sea sinónimo de sacrificio unilateral. Ese Virgo que ha atravesado el fuego del desprecio y ha salido fortalecido, ahora se convierte en canal de una sabiduría milenaria. No enseña desde el púlpito. Enseña desde su modo de vivir. Desde cómo dice que no sin culpa. Desde cómo se marcha sin escándalo. Desde cómo cuida de sí sin pedir permiso. Su vida entera se convierte en una declaración. Un mensaje vivo para quienes aún se debaten entre el deber autoimpuesto y la necesidad de libertad. Su disciplina ya no es cárcel. Es ritual. Su orden ya no es rigidez. Es estructura vital. Ha comprendido que la verdadera perfección no está en evitar errores, sino en vivir con tal autenticidad que ningún error tenga el poder de reducir su esencia. Desde una perspectiva más elevada, Virgo representa el puente entre lo humano y lo divino. Es el único signo cuyo símbolo es una figura humana, y no cualquier figura, sino la Virgen, arquetipo de pureza, pero también de autonomía espiritual. Y cuando Virgo despierta desde el dolor, su alma regresa a esa forma sagrada de individualidad plena, donde ya no necesita de nadie para validarse, para sentirse digno, para brillar. Ha recuperado su trono interno. Uno que no tiene adornos, pero sí cimientos eternos. Uno que no se exhibe, pero que se siente en cada palabra, en cada decisión, en cada paso que da con la cabeza erguida y el alma limpia. Y entonces, el miedo que genera no es por su violencia. Es por su inmutabilidad. Porque ya no hay manipulación emocional que lo doblegue, ya no hay drama que lo retenga, ya no hay culpa que lo encadene. Ha cortado los lazos invisibles con los que antes lo sujetaban desde la necesidad. Ahora elige. Ahora selecciona. Ahora se permite rodearse solo de lo que vibra en la misma frecuencia. Su estándar ha cambiado. Su filtro se ha vuelto absoluto. Ya no le teme a la soledad, porque ha descubierto que en su compañía se encuentra todo lo que necesita. La pureza con la que mira el mundo no es ingenuidad, es discernimiento. Y ese discernimiento se ha convertido en el nuevo código de su vida. Virgo también es maestro del detalle. Y cuando se vuelve libre, esa atención minuciosa que antes usaba para complacer a los demás, la utiliza para perfeccionar su camino, para afilar su visión, para organizar su propósito. Su energía se vuelve precisión divina.
Sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe cuándo quedarse, sabe cuándo marcharse. No desperdicia nada. Cada pensamiento, cada acto, cada silencio, cada gesto, cada decisión tiene un porqué, una lógica interna que responde a un propósito mayor. Ya no actúa desde el deber ciego, sino desde la conciencia plena. Y en esa conciencia no hay lugar para traiciones, ni para dudas, ni para medias verdades. Lo más impactante de este Virgo no es su capacidad de defenderse. Es su capacidad de mantenerse en pie cuando todos esperaban verlo caer. Es su capacidad de volver a empezar sin perder la fe en sí mismo. Es su capacidad de seguir creyendo en el orden, en la verdad, en la justicia, incluso cuando todo lo que vivió parecía demostrar lo contrario. Porque ese Virgo que resurge después del colapso emocional, que reconstruye su vida sobre la ruina del abuso, no solo se vuelve invulnerable, se vuelve guía. No porque lo quiera, sino porque su sola existencia ya marca el camino. Ese Virgo ya no exige reconocimiento. Sabe que su fuerza se valida sola. Que su luz incomoda a quienes viven en la sombra, y que su integridad pone en evidencia lo que los demás prefieren ocultar. Y está bien con eso. Porque ha dejado de vivir para complacer. Ha empezado a vivir para honrarse. Y en esa decisión silenciosa y rotunda, se convierte en lo que siempre fue, pero ahora sin miedos, una conciencia despierta al servicio de su propia verdad. Un faro que no necesita ser aplaudido. Una ley natural en movimiento. Una presencia que no se puede ignorar. Porque cuando Virgo recuerda quién es, no hay fuerza en este mundo que pueda volver a encadenarlo. Y eso, para quienes una vez lo quisieron pequeño, es el mayor acto de justicia del universo.